Sí, primeramente darle la bienvenida al módulo 3, que va a estar a cargo de mi persona. Vamos a tener 3 clases entre hoy y mañana. Esta es la primera y la tercera clase. He tratado de dividir el módulo en 3 partes, que no necesariamente es 2 horas por cada parte. La, perdón, te apago el video. Ya. La primera parte quiero hablarles un poco de la normativa, de un poco así como la teoría de lo que es diseño geométrico. Necesitamos conocer la normativa y quiero hacer un pequeño repaso con los puntos importantes de nuestra DG 2018, que es la que actualmente está vigente. La segunda parte, y que va a ser la que va a tomar casi toda las mayores horas del curso, es hacer un ejemplo con el programa Civil 3D de un diseño geométrico de carretera. Lo que vamos a ver en la teoría prácticamente lo vamos a tratar de plasmar en un ejercicio, en un diseño geométrico, y vamos a conocer también un poco del programa para los que no lo conocen y para los que lo conocen también, para que vean un poco algunas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo de uso del programa. Para finalizar el módulo, quiero hacerles una introducción corta sobre el tema de lo que es BIM en construcción e infraestructura. Nosotros en el Ministerio de Transporte, en Provía Nacional, propiamente dicho, estamos implementando la metodología BIM en todos nuestros expedientes técnicos. Y quiero hacerles una pequeña introducción porque el tema es bastante largo, una pequeña introducción y una pequeña explicación de cómo estamos nosotros implementando la metodología en el Perú. Eso sería básicamente lo que estoy programando en el curso. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Es un curso bastante rápido por el tiempo, pero he tratado de consolidar todo lo que es importante para nosotros como ingenieros dentro de este tema interesante del diseño geométrico de carreteras. Ok, ingeniero, entonces a ver si ya damos inicio, a ver si también pudieras darnos sobre su perfil profesional para que también conozcan los participantes quién es Sí, Jerónimo Ríos y yo con eso lo dejo ingeniero. Gracias. sí, bueno, Jerónimo Ríos ha estudiado en la Universidad de Trujillo, en la Universidad Privada Antenor Orrego. Soy natural de Pucallpa. Vengo trabajando en carreteras desde el 2005. Mm, Mis últimos cargos han sido entre jefe de oficina técnica, especialista de topografía. En el último año me he dedicado, estoy trabajando en Provías, en el área que era su desarrollo, dirección de obras y carreteras, dedicándonos al diseño, al desarrollo de expedientes técnicos, aplicando la metodología BIM. También tengo experiencia en una central hidroeléctrica, pero casi todo mi área, mis años de experiencia de conocimiento son en carretera. A ver, ingeniero, si ya podía compartir su pantalla. Esta es la presentación que hizo de- Listo, voy a compartir, me de- confirman. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? no se visualiza, ingeniero, su pantalla. A ver si podía compartir. Ahora sí, ingeniero, a ver si podía poner la pantalla completa. Me salí, a ver. Nuevamente lo he compartido, me confirman, por favor. Ahora sí, ingeniero. Sí, listo, conforme. Listo, entonces vamos a dar inicio a la primera parte del módulo. Como les comenté, la intención de la primera parte es conocer un poco acerca del diseño, el manual de carteras, diseño geométrico, la DG 2018, que es la que actualmente está vigente. Existen DGs anteriores que han sido aplicadas para obras anteriores, pero quiero tocar la última que está vigente. No vamos a ver todo el manual, no vamos a ver toda la DG. Las principales partes de lo que vamos a ver son los capítulos 1, clasificación de carreteras; 2, criterios controles básicos para el diseño geométrico; 3, diseño geométrico en planta y perfil, secciones transversales. Eh,
Antes de iniciar a meternos en la explicación de la DG, ¿por qué es importante conocer esta normatividad peruana? Muchos de ustedes van a ser proyectistas, muchos de ustedes van a trabajar en supervisión, muchos de ustedes van a trabajar en contratista o de repente empezar a trabajar como dibujantes de carreteras. Entonces, al momento de ustedes desarrollar una carretera, lo primero que van a tener que hacer es basarse en nuestras normas nacionales. Si ustedes no cumplen con lo que dice nuestra norma nacional, puede ser observado su trabajo por su revisor, por el supervisión, por el revisor de su proyecto, lo que significa hacer retrabajos en cosas que ya tenemos indicadas en la norma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcarnos en la norma. No quiere decir de que tenemos que cumplir al 100% lo que dice la norma, porque toda la norma dice que si hubiera alguna excepción, las responsabilidades son del proyectista, siempre y cuando esté justificado esa excepción. Entonces, si hubiera algún cambio que ustedes requieren hacer, que quede claro de que es una responsabilidad del proyectista justificarlo para poder implementar. Pero lo mínimo que nosotros tenemos que conocer para hacer una carretera es conocer las normas. Eh, bueno, la norma empieza con algunas definiciones. Carretera, por ejemplo, lo define como camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos ejes, cuyas características geométricas, perdón, cuyas características geométricas, tales como pendiente longitudinal, pendiente transversal, sección transversales, superficie de rodadura y demás elementos de la misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lo que les decía, nosotros debemos diseñar carreteras cumpliendo las normas técnicas vigentes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sección transversal, conformada por los elementos de la carretera, tales como calzada, superficie de rodadura, bermas, taludes, sistemas de drenaje, obras complementarias, elementos del sistema de señalización, seguridad e infraestructura para dispositivos de control de tránsito. Secciones especiales, tramos homogéneos, este es un concepto que también tenemos que conocer, son aquellos que el diseñador identifica a lo largo de una carretera, a los que por las condiciones orográficas se les asigna una misma velocidad de diseño. Por lo general, una carretera tiene varios tramos homogéneos. Velocidad de diseño, velocidad de operación. ¿Qué es un tramo homogéneo? Prácticamente es, una carretera no va a estar atravesando la misma topografía, orografía, en toda su trayectoria. Si es una carretera que va de la costa a la sierra, en algunos cuantos kilómetros va a empezar a subir, a ascender hacia las alturas de la sierra. Entonces, cuando estamos en la parte baja, va a tener una velocidad con lo cual los carros van a poder transitar tranquilamente, pero cuando empiezan a subir, van a tener otra velocidad. Entonces, pueden dividirse en dos o tres tramos que puedan tener las mismas características de velocidad y de seguridad, a los cuales les conocemos como tramos homogéneos. No es lo mismo diseñar para la carretera de la costa con una topografía que para la sierra, que es otra topografía, y la selva, que es otra topografía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el reglamento, la DG 2018? La DG 2018 clasifica la carretera primeramente por la demanda. Entonces, de acá, con esta clasificación, nosotros vamos a definir qué tipo de carretera tenemos. No es que nosotros definimos el tipo de carretera porque a nosotros nos parece o tenemos la experiencia. Nosotros nos basamos primeramente en esta clasificación de la carretera, de la DG 2018, que nos dice por la demanda. ¿Qué necesitamos conocer para esto? El índice medio diario anual. Es un valor que nos va a servir, como vamos a ver más adelante, para varios diseños más, pero en este caso lo vamos a utilizar para la clasificación de la carretera. Por ejemplo, si nuestro índice IMDA es mayor a 6.000 vehículos por día, vamos a poder considerar que nuestra carretera es de primera clase. Entonces,
Pero ¿qué consideración va a necesitar esta carretera de primera clase? Va a tener que llevar un separador central mínimo de 6 metros. Cada una de sus calzadas debe contar con 2 o más carriles de 3.6 metros de ancho como mínimo. El control de los accesos es total. La superficie de rodadura de estas carreteras deben ser pavimentadas. Entonces, si nosotros tenemos un IMDA mayor a 6.000, podemos considerarlo dentro de la primera clase. Igual con el valor de IMDA entre 4.001 y 6.000, vamos a considerar que es una carretera de segunda clase. ¿Qué características van a tener? El separador central varía entre 0 y 1 metro. Si llegamos al metro, en ese caso se tiene que instalar un sistema de contención en ese separador central. El ancho mínimo, 3.6, igual tiene que ser una superficie pavimentada. De la misma manera, si tenemos un índice medio IMDA entre 4.000 y 2.001, vamos a estar hablando de una carretera de primera clase. De la misma manera nos indica que es una calzada de 2 carriles de 3.6 ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos vehiculares a desnivel y en zonas urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su efecto con dispositivos de seguridad. La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada. Si tenemos un índice IMDA de entre 2.000 y 400, estamos hablando de una carretera de segunda clase. Las características: calzada de 2 carriles con 330. Puede tener un cruce o pasos vehiculares a nivel de zonas urbanas. Se recomienda que se cuente con puentes peatonales o en su defecto con dispositivos de seguridad. La superficie de rodadura de esta carretera debe ser pavimentada. Como ven, para cada tipo de carretera, para cada clase de carretera, tenemos características geométricas mínimas que vamos a empezar a cumplir desde su definición. Si el índice, si el IMDA es menor a 4.000, vamos a estar hablando de una carretera de tercera clase, con calzada de 2 carriles de 3 metros de ancho. De manera excepcional, estas vías podrán tener carriles de hasta 2.5 metros, contando con el sustento técnico correspondiente. Esto es lo que yo les comentaba, de que si nosotros definimos algo que está fuera de esta norma, tenemos que poner el sustento técnico. Eso nos dice la norma. Son soluciones básicas o económicas. En su construcción puede ser con aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas, micropavimentos o en afirmado para la superficie de rodadura. Si el índice medio diario anual es menor a 200, estamos hablando de trochas carrozables. Puede tener un ancho mínimo de 4 metros, en cuyo caso se construirán ensanches denominados plazoletas de cruce por al menos cada 500 metros. Su superficie de rodadura puede estar afirmada o sin afirmar. Entonces, como ven, la DG 2018 tiene esta clasificación de carretera basado en nuestro IMDA. Por otro lado, también en la sección 102 nos da una clasificación por la orografía. Vamos a tener tipo 1 si es un terreno plano, en que se considera una carretera tipo 1. Las pendientes transversales al eje de la vía menores o iguales al 10%.
Sus pendientes longitudinales por lo general son menores al 3%, demandando un mínimo de movimiento de tierra, por lo que no presentan mayores dificultades en su trazado. El tipo 2 o terreno ondulado, pendientes transversales al eje de la vía entre 11 y 50%, sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3 y 6%, demandando un moderado movimiento de tierra, lo que permite alineamientos rectos alternados con curvas en radios amplios sin mayores dificultades en el trazado. Tipo 3 o terreno accidentado, pendientes transversales al eje de vía entre el 51% y el 100%. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6 y 8%, por lo que requiere importante movimiento de tierra, razón por la cual presenta dificultades en el trazado. Y terreno escarpado, tipo 4, tiene pendientes transversales al eje de la vía superior al 100%, sus pendientes longitudinales y seccionales son superiores al 8%, exigiendo el máximo de movimiento de tierra, razón por la cual presenta grandes dificultades en su trazado. Como ven, esta segunda clasificación nos habla un poco más de la topografía del terreno, orografía del terreno. El tipo 1 podría ubicarse en terrenos de la costa o en algunos sectores de las planicies de los llanos que tenemos en nuestra sierra. El tipo 2 ya es una selva alta o un ingreso en las principales alturas de nuestra sierra. Y tipo 3 y tipo 4 prácticamente lo vamos a encontrar en muchos sectores de nuestra sierra. Estas dos clasificaciones que acabamos de ver son importantes. Bueno, aquí estoy definiendo, el reglamento nos define el concepto del índice medio diario anual. Es el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. ¿Para qué nos sirve este valor, este IMDA? Nos va a servir no solamente para nuestro diseño geométrico, nos va a servir para el acondicionamiento del pavimento, para la tendencia del uso de la vía, características geométricas, señalización, iluminación, estudios medioambientales de impacto acústico. Con estos datos del IMDA nosotros vamos a considerar, diseñar todas estas características que tenemos que forman parte de todo el proyecto de la carretera. En este caso lo vamos a ver orientado al diseño geométrico de carretera. Por eso es importante este valor. Otra cosa que también tenemos que conocer es el crecimiento del tránsito. ¿Qué es lo que va a pasar? De que nosotros vamos a diseñar una carretera pensando al futuro uso a la futura cantidad de tránsito que va a haber en la vía. No vamos a considerar para el diseño, para la cantidad de tránsito actual. Porque si yo tengo una carretera que está, por decirles, en unas condiciones de trocha carrozable, posiblemente en este momento solamente transiten 100 carros por el día. Pero al momento de nosotros hacer el mejoramiento de esta carretera, al hacerle una construcción nueva y ponerle el pavimento, ese tránsito se va a incrementar. Se va a incrementar y de repente en una vida útil normal del pavimento, de la carretera vamos a tener 500 vehículos. Y de aquí a los 20 años a los cuales diseñamos la carretera, pueden incrementarse más. Entonces yo tengo que conocer cuál va a ser ese crecimiento de tránsito, más o menos proyectarme a estos 20 años para hacer mi diseño pensando en esos 20 años. No pensando en los 100 vehículos que van a pasar ahora, sino pensando en los 500 o 800 que puedan pasar. Entonces, todo mi diseño geométrico, mi estudio de pavimento, mi seguridad, mi señalización, mi seguridad vehicular,
va a ir pensando en ese tránsito que voy a tener. Por eso este tema de crecimiento de tránsito es importante para nuestro diseño de pavimento. La DG también nos habla de las velocidades de diseño. La velocidad de diseño es la velocidad escogida para el diseño. El destino es el que será la máxima que se podrá mantener con seguridad y comodidad sobre una sección determinada de la carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las condiciones de diseño. Esta frase que estoy subrayando, mantener con seguridad y comodidad, es importante en nuestro diseño de carretera. Nosotros vamos a diseñar una carretera para que sea segura para el usuario, para que en las curvas, en las curvas horizontales, en las curvas verticales, tengan la seguridad de que van a estar conduciendo con seguridad y comodidad el usuario, el conductor. No podemos encontrarnos con curvas que nos van a causar una sobrepare, detener el vehículo, reducir la velocidad del vehículo en corto tramo, porque no es el concepto que tenemos que dar a nuestro diseño. Nuestro diseño tiene que ir orientado a esa seguridad y comodidad del usuario. En el proceso de asignar la velocidad de diseño se debe otorgar la máxima prioridad a la seguridad vial de los usuarios. Esto de acá quiero que ustedes también lo tengan en claro si son futuros proyectistas o si les gusta este tema de las carreteras. El tema de la seguridad vial de los usuarios es muy importante, porque no podemos diseñar carreteras que no vayan a darnos una seguridad a nuestros usuarios. En mi caso yo considero usuarios tanto a los que transitan con vehículos por la vía como a los peatones en las zonas urbanas. Entonces tenemos que asegurar que lo que vamos a diseñar esté enmarcado en este reglamento, esta norma, y tenga la seguridad y la comodidad para nuestros usuarios. Esto es lo que les decía. La velocidad de diseño a lo largo del trazo debe ser tal que los conductores no sean sorprendidos por cambios bruscos o muy frecuentes en la velocidad a la que pueden realizar con seguridad de recorrido. Entonces, nuestra velocidad de diseño tiene que apuntar a esto, a dar una seguridad a los usuarios. Entonces, con los conceptos que hemos visto anteriormente, vamos a utilizar esta tabla, que es una ayuda que nos da la DG, para poder nosotros estimar nuestra velocidad de diseño. Como ven, tenemos la clasificación: autopista de primera clase, segunda clase, carretera de primera clase, segunda clase, ya lo hemos definido qué cosas son. Nuestra orografía, según la definición. En la clasificación interviene el IMDA. Y tenemos diferentes velocidades de diseño según el tipo de carretera que tengamos para diseñar. Entonces, la norma me da un rango en el cual yo podría escoger qué velocidades de diseño se van a adecuar a mi carretera. Yo como proyectista puedo escoger una de estas velocidades que va a tener que ser también sustentada con los demás estudios que vamos a ver como estudio de tráfico. Pero si estamos metidos en estas velocidades que me da la norma, estoy cumpliendo. ¿Por qué no puedo escoger velocidades mayores a los que dice la norma? Porque ya la clasificación y por la orografía, si yo considero una velocidad mayor, estoy poniendo en riesgo a los usuarios de la carretera. En una topografía accidentada, por ejemplo, si yo le doy 120 kilómetros por hora, puede ser un riesgo para los conductores. ¿Por qué no consideran velocidades menores?
Porque si yo considero una velocidad menor a lo que me indica el sector, el tramo que estoy diseñando, hay un momento en el cual la carretera va a estar, según los estudios de tráfico, hay un momento en el cual la carretera va a estar en el tope máximo de su uso, con la mayor cantidad de vehículos que ha sido diseñado. Entonces, en ese momento, yo voy a, si tengo velocidades menores a la de la norma, voy a ocasionar que haya embotellamientos. Como los vehículos van a ir a poca velocidad y vamos a tener su capacidad máxima de la carretera, van a empezar a ir a una velocidad lenta, con embotellamientos en los sectores de cruces vehiculares, por ejemplo, zonas urbanas. Por eso la norma nos da estos rangos en los cuales uno como proyectista puede escoger en en qué basar su diseño. Entonces, como vemos, nosotros tenemos por norma, tenemos el inicio, con norma, podemos escoger cuál va a ser nuestra velocidad de diseño. Este concepto lo estoy poniendo acá porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos nosotros tres tipos de distancia: de visibilidad de parada, de visibilidad de paso o adelantamiento, visibilidad de cruce con otra vía. Voy a tocar este de acá, que es el más importante, y más adelante les voy a explicar por qué. La distancia de visibilidad de parada es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a una velocidad de diseño antes de que alcance un objetivo móvil que se encuentra en su trayectoria. Si yo estoy yendo a mi velocidad de diseño y tengo un objetivo, por decir, hay un derrumbe, se ha caído piedras o hay rocas en el camino, hay troncos en el camino, esta velocidad de parada, esta distancia de velocidad de parada es una distancia que va a permitir observar el vehículo a tiempo para poder reducir la velocidad y no tener que reducirlo bruscamente o poder causar un accidente contra ese obstáculo. Entonces, esta velocidad lo vamos a ver un poco más adelante. Entrando en lo que se refiere al diseño geométrico, la DG nos habla de curvas circulares. La definición de curvas, estamos hablando de diseño geométrico en planta. Las curvas circular ya la hemos visto en nuestros cursos de diseño de carreteras. Nosotros vamos a tener dos líneas tangentes que se van a intersectar en un punto, que es el punto donde voy a cambiar la dirección. Y para hacer ese cambio de dirección lo tengo que unir con una curva. Estas tangentes las tengo que unir con una curva. Esta longitud de curva lo que voy a considerar aparte para mi visualización en plano, son el PC, el inicio de la curva, el PT, el fin de la curva, el PI, la longitud el PI, que es el punto de intersección, y LC, que es la longitud de curva. De la misma manera, el manual de diseño geométrico me habla de radios mínimos que yo puedo utilizar dependiendo de la ubicación de la vía, la velocidad de diseño. Yo voy a poder identificar pendientes máximas, el coeficiente de fricción máximo, el radio calculado con esta fórmula y los radios redondeados para una mayor facilidad de trabajo. ¿Por qué se hace redondeo? Porque si yo tengo 192.9, constructivamente es un poco complicado hacer esta medida. Entonces se entiende de que lo estamos redondeando para que sea menos complicado al momento de ejecutar el trabajo. Entonces, nuevamente la DG nos da
en función de nuestras velocidades de diseño, nos da nuestros peraltes máximos, los radios que podemos utilizar para nuestras curvas. La curva que habíamos visto en este ejemplo es una curva circular. Básicamente es un círculo que va a unir las dos tangentes. También tenemos una curva de transición. Es una curva de transición. Este es el concepto de la curva de transición y la fórmula para calcular esa curva de transición. Entonces, en nuestro caso utilizamos, en el caso del Perú, utilizamos la ecuación de la plotoide. ¿Qué es la curva de transición? Perdón, ¿qué es una curva con espiral más conocida? En algún momento yo no voy a tener espacio para poder construir una curva normal. Entonces voy a tener que desplazar esa curva para poder ejecutar, para poder construir esta curva. Pero al desplazarla ya no va a estar incluido dentro de las tangentes. Entonces voy a generar una longitud de espiral para que pueda conectarse con la curva circular que he desplazado. Entonces acá yo voy a tener una longitud de transición, mi longitud de curva y otra longitud de transición de salida. Eso es básicamente nuestra curva espiral. Para el caso de las curvas espirales, la norma también me indica características mínimas que debo de cumplir dependiendo de la velocidad, el radio de la curva, las longitudes de transición de estas curvas. Este tramo. Con la indicación de que en ningún caso se adoptará longitudes de transiciones menores de 30 metros. También tenemos la definición de transición de Peralte. Cuando los vehículos van a entrar a una curva, se presentan unas fuerzas, una fuerza que va a intentar sacar el vehículo de la curva y tenemos que compensar esa fuerza para que con la velocidad de diseño el vehículo no salga de la curva. Para esa compensación nosotros vamos a dar una inclinación a la curva, que es lo que le vamos a conocer como peralte. Le vamos a dar una inclinación en toda la parte de la curva, toda la parte central de la curva, para evitar de que el carro se despiste, que salga de la carretera y se produzcan los accidentes con la velocidad de diseño calculada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son nuestras velocidades de diseño? Acá las tenemos. ¿Y cuáles son mis peraltes máximos que puedo tener? Acá las tengo. Hay que diferenciar estas velocidades de diseño. Como nosotros hemos visto, nosotros lo diseñamos según lo que nos dice el reglamento. Y nosotros podemos diseñar velocidades de diseño de 40, 50 kilómetros por hora. No es lo mismo, no es lo mismo que la velocidad que tienen algunos usuarios de la vía que cuando ven vías pavimentadas tienden a acelerar demasiado, superando nuestra velocidad de diseño. Entonces, esa es otra condición que se sale del reglamento, ya no forma parte de la responsabilidad nuestra como proyectistas, porque si ellos no van a cumplir con lo que dice nuestra normatividad, con la velocidad de diseño nuevamente, están arriesgándose a lo que pueda suceder en la vía. Entonces, mi velocidad de diseño es tanto, y yo tengo que hacer una pendiente, un bombeo de tanto para asegurar a mis usuarios de la vía. Por eso es necesario el peralte en nuestra carretera.
esa peralte tiene una transición, no es de que llego a la curva e inmediatamente hago el cambio de bombeo. Eh, Normalmente cuando estoy en una tangente tenemos el bombeo hacia los dos lados, pero cuando llego al peralte, a la zona de curva voy a tener todo inclinado hacia un lado. La longitud de esta transición de peralte también nos indica la norma, es esta tabla. En función a las velocidades y a los pendientes, y a los peraltes voy a tener mi longitud mínima de peralte. Entonces, ¿qué es esta transición de peralte? La norma también nos explica. Cuando yo estoy en tangente, voy a estar en esta condición, en la condición A, en donde voy a tener el bombeo hacia los dos lados. Cuando yo estoy en curva, voy a estar en esta otra condición, donde va a estar todo mi peralte inclinado hacia un lado de la carretera. Entonces, ¿qué tengo que conseguir en mi longitud de transición de peralte? Primero, el carril que va a estar hacia la parte externa de la curva. Mi primera identificación es la longitud en donde se va a volver cero el bombeo, el peralte. Vamos a tener otros sectores en donde voy a tener todo el bombeo en ambos lados del carril. Si acá es negativo, yo voy a tener el mismo bombeo positivo para el otro lado. Y al inicio de mi curva voy a tener todo el peralte en toda la curva. Y cuando tengo la salida de la curva voy a tener las mismas consideraciones. Salgo del peralte total al bombeo, el sector con 0% y vuelvo a la tangente, al peralte de la tangente. Con esta consideración nosotros aseguramos una transición entre la tangente y la curva adecuada para nuestros conductores. Esta imagen es con curva de transición y este es sin curva de transición. Donde es similar tenemos el sector A, que es la sección en tangente, la sección B, como es el 0%, la C, que ya tenemos todo el bombeo, y la D, que es todo el peralte. Por lo general, esta longitud se desarrolla el 70% de la longitud en el tramo en tangente y el 30% en el tramo en la curva. Entonces, de la misma manera como hemos visto estas consideraciones de diseño, la norma me habla sobre sobreanchos. ¿Qué es el sobreancho? Yo tengo mi carril de diseño, que también me va a explicar la norma más adelante. Yo tengo mi carril de diseño que tiene un ancho en tangente. Pero al momento de entrar a una curva, los vehículos tienden a salirse de la curva, invadiendo el carril contrario. Si son vehículos grandes, se nota esta invasión del carril contrario. Entonces, en la curva yo le tengo que dar un ancho que va a absorber, que va a asegurarme de que el vehículo va a transitar en ese sector con seguridad. El cálculo para el sobreancho, la norma nos da esta fórmula que está en función al tipo de vehículo, el radio de la curvatura, velocidad de diseño. Y esta es la explicación o la gráfica de la distribución de sobreanchos que nos da la DG 2018. Como vemos, lo que les explicaba, si este es nuestro vehículo de diseño, tiende a invadir el carril contrario. Por lo tanto, debemos de considerar estos sobreanchos en un caso
Este es otro caso cuando tenemos curvas y contracurvas, los sobreanchos que tenemos que considerar para evitar de esta invasión del carril contrario, lógicamente para evitar posibles accidentes. Hablando ya del diseño en perfil, el diseño geométrico en perfil, la norma también nos habla de las pendientes longitudinales que tiene que tener nuestro perfil. Nos habla de una pendiente mínima. Nuestra pendiente mínima está en el orden del 0.5%. ¿Por qué motivo? Para poder dar un drenaje adecuado a la superficie de rodadura. Si tenemos velocidades menores a 0.5, tienden a causar emposamientos en las cunetas, en la misma plataforma, que a la larga es perjudicial para la vía y para los conductores. Nos hablan de casos particulares, pero hay que pegarse en todo lo posible a este bombeo. Más aún en zonas donde tenemos lluvias intensas como en la selva o la sierra del Perú. De la misma manera, también nos va a dar una tabla para las pendientes máximas. Y nos hablan de algunos casos particulares. Hay que considerar esta indicación. En altitudes mayores a 300 metros, los valores máximos se reducirán en 1% para terrenos accidentados o escarpados. ¿Por qué hacen esta consideración? Porque con estas condiciones orográficas de terrenos accidentados y escarpados, el vehículo no va y a alturas mayores a 300 metros, el vehículo no va a conducir a la misma velocidad de diseño que tenemos. Entonces no podemos llegar a la pendiente longitudinal máxima que dice la DG. Entonces, ¿de qué pendientes estamos hablando? Esta es la tabla de pendientes que me da la DG, en donde en función a los vehículos, a la velocidad de diseño, el tipo de carretera, a la orografía de la carretera que ahora habíamos visto, voy a tener valores de pendientes máximos. Entonces, yo no podría ejecutar para este tipo de carretera de primera clase con 50 kilómetros por hora, no podría ejecutar con pendientes mayores a 7%. Salvo que tenga un sustento o salvo que sean sectores cortos, salvo que le dé alguna solución, no se puede ejecutar de esta manera. En algunos casos se considera una vía alterna secundaria para que los vehículos que van a transitar más lento se pasen a esa vía, que es un carril más paralelo a los carriles de diseño. Pero vamos a encontrarnos con casos en que no tenemos la topografía para poder hacer todo eso, no vamos a tener el ancho suficiente. En algunos casos se generan sectores de estacionamientos cada tramo, que puede ser una solución, pero tiene que ser sustentado como todos los cambios que vamos a poner en la norma. Pero con esta tabla, nosotros ya tenemos los valores de pendientes máximas que vamos a utilizar en nuestra carretera. De la misma manera, nos habla acerca de las curvas verticales. Las curvas verticales en el perfil es la unión de las tangentes. Tenemos que darle un adecuado cambio de pendiente y se realiza por medio de curvas verticales. ¿Cuándo es necesario aplicar? Cuando la diferencia del Hervé que sus pendientes sea mayor a 1% en carreteras pavimentadas y 2 para las demás carreteras. O sea, en la última clase de carretera que habíamos visto, la que es con carretera firmado, podríamos tener a partir de 2% de diferencia algebraica de sus pendientes, podemos considerar una curva vertical. En el caso para las pavimentadas, hasta todas las carreteras con una diferencia algebraica de 1%.
Estos son los tipos de de curvas. Curvas convexas. La diferencia algebraica de las pendientes es la diferencia de estos dos valores, considerando sus signos. Entonces, si esta diferencia es mayor a 1, tiene que ir una curva. En este caso, el caso de abajo, tenemos curvas cóncavas. Cuando la curva pasa por encima del PI, también tenemos 3 tipos de curvas. Y además de eso, también tenemos que considerar la geometría. Vamos a tener curvas simétricas en donde la longitud de la curva va a ser igual del PI hacia el inicio y final de la curva, y curvas asimétricas cuando las longitudes son diferentes. Van a haber algunos casos en donde no podemos poner una curva simétrica. Entonces voy a tener que considerar una asimétrica en mi diseño. Estas son las consideraciones que debemos de tener para las curvas verticales. Debemos conocer nuestro principio de curva, nuestro final de curva, nuestro punto de intersección de curva, longitud de curva. Básicamente eso es lo que vamos al final describir en nuestro plano, en nuestro diseño. Hace unos minutos habíamos hablado de la visibilidad de parada. Nuestras curvas se van a regir por esos dos diseños de visibilidad de parada, y también podríamos calcular la visibilidad de pase. La visibilidad de parada, ya habíamos visto, es la distancia necesaria para poder evitar chocar con algún objeto en la vía. La visibilidad de pase, por otro lado, es la distancia necesaria para poder sobrepasar a otro vehículo sin que se afecten las velocidades de diseño. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? De que, como vamos a ver en el cuadro del ejemplo, la visibilidad de pase nos da longitudes grandes, que pueden salir de repente hasta antieconómicas. Por la topografía que se nos presenta, de repente no se pueden ejecutar. Por eso la visibilidad que rige al diseño de la curva vertical va a ser nuestra visibilidad de parada. Para el cálculo de visibilidad de parada tenemos estas ecuaciones que nos da la norma, que también se reflejan en unos cuadros que tenemos acá. Esto es lo que yo les comentaba. Si tengo esta curva y tengo un objeto en alguna parte de la curva, una roca que se haya caído, necesito una longitud adecuada para que el usuario pueda identificar el objeto y poder detenerse antes de impactar con el objeto. Hay muchas curvas que a veces uno transita y no puede ver el vehículo del otro lado hasta que ya lo tiene prácticamente encima. Eso también es un problema que solucionamos con esta longitud, con esta longitud mínima de visibilidad de parada. La ADG nos ha hecho los cálculos. En este caso es para una carretera de tercera clase. Nos dice que para velocidades de diseño de 20 kilómetros por hora, la visibilidad de parada es 20 metros. La distancia de visibilidad de paso no lo considera. Debe ser de repente demasiado largo. Para longitudes, para velocidades de diseño de 30 kilómetros por hora, la distancia de visibilidad de parada es 35 metros. O sea, yo debo de tener esta curva, lo mínimo que debo de tener es 35 metros.
para evitar esa colisión con el objeto. Pero si vemos, la visibilidad de paso son 200 metros. Como les comenté, hay geografías nuestras donde no se puede realizar esa construcción de 200 metros, por lo tanto, la visibilidad de paso dentro de estos tipos de curvas es inviable, puede resultar hasta antieconómica. Si se da el caso, se puede ejecutar, pero muy pocas veces se han visto pasos dentro de este tipo de curvas. Por lo general tenemos la doble línea pintada en el medio justamente por eso, para evitar el paso. De la misma manera podemos ver para velocidades de 70, 105 visibilidad de parada, 485 en nuestra visibilidad de paso. Como vemos, nuestra visibilidad de paso son longitudes bastante largas. A veces es inviable considerar. Pero nuestra visibilidad de parada es lo mínimo que debo de tener para poder evitar estos tipos de accidentes que se puedan producir en la vía. De todas maneras, si yo podría construir esta visibilidad de paso, por las longitudes yo ya tengo asegurado de que mi visibilidad de parada está cumpliendo. Similarmente, en las curvas cóncavas también nos indica nuestra visibilidad de paso, pero en las curvas cóncavas tenemos la ventaja de que los vehículos que van a venir se van a ver. Las obstrucciones que van a ver en la vía también se van a ver. Con una buena iluminación de los vehículos se observan estas obstrucciones. Entonces, eh, en longitudes, en curvas cóncavas, no es tan importante como en curvas convexas. Si está normado, está reglamentado, tenemos que cumplir estas condiciones y tenemos que hacerlo. Entonces yo les recomiendo de que si ustedes tienen una longitud en una curva convexa, la generalicen también para las curvas cóncavas. No, no se hagan problemas, pero también tiene que cumplir este tipo de diseño. Si hablamos un poco, terminando lo que es el perfil, si hablamos un poco de la sección transversal es todo lo que yo voy a tener en el ancho de mi carretera. En el caso de autopistas, que voy a identificar carriles, que son los sectores por los cuales van a circular los vehículos, bermas, la calzada, nuestros separadores centrales, la plataforma. Voy a tener inclinaciones que por lo general son cunetas, los cortes, la forma del corte con una banqueta de corte y otro corte con taludes, que también me va a hablar de Norma como lo vamos a ver más adelante. Los sectores con relleno, que también tienen su talud. Y este sector que son banquetas para asegurar el relleno que vamos a construir. En el caso de autopistas, tenemos que considerar una futura ampliación o futuros servicios en la vía, ¿no? De la misma manera, eh, cuando tenemos dos carriles, carreteras con dos carriles, se entiende de que acá tenemos el eje, este va a ser un carril en un sentido y este va a ser el carril en el otro sentido. Los sobreanchos que pueden generarse, las bermas, igual la zona de corte, zona de relleno. Bueno, para este ejemplo han puesto un muro de contención, pero todas estas consideraciones debemos de tener para nuestra sección. Nuestra sección transversal. Las definiciones, sección, calzada o superficie de rodadura, parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos compuesto por uno o más carriles.
no incluye berma. Las calzadas se dividen en carriles, los que están destinados a la circulación de una fila de vehículos según mismo sentido de tránsito. Los carriles pueden ser de 3, 3.3, 3.6 metros, dependiendo de lo que nos va a indicar la norma. Cualquier otra estructura que yo voy a considerar al costado de la vía no me tiene que reducir el ancho del carril. Eso tienen que tenerlo claro. Si yo voy a poner un paradero, si yo voy a poner una zona de pase, si yo voy a poner un sobreancho, no puedo reducir el ancho del carril, le dice. Entonces, para los condiciones de diseño que tenemos, el tipo de carretera, la orografía y la velocidad de diseño, la norma también me habla de ancho de carriles. Yo tengo 50 kilómetros por hora, una carretera de primera clase, mi carril va a ser, perdón, mi calzada va a ser de 7.2 metros, lo que significa que voy a tener 3.6 metros por carril. Para esta condición, yo tengo 3 metros, 6 metros de calzada, lo que significa que cada carril va a tener 3 metros. Como pueden ver, de 40 kilómetros para adelante, nuestros anchos de carril de calzada son de 6.60. 3.30 por cada lado como mínimo. Bermas. Franja longitudinal paralela y adyacente a la calzada, con superficie de rodadura, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencia. También la norma me habla de los anchos mínimos que debo de tener para estas bermas. De la misma manera, dependiendo de nuestra tipo de carretera, nuestra velocidad de diseño, yo voy a tener bermas que van desde 0.5 hasta los 3 metros de ancho. Me repito, esta berma no nos puede reducir la calzada. Es un adicional que voy a poner paralelo a la calzada. En el caso de la sección transversal, la norma también me habla de los bombeos de calzada. Se entiende de que son bombeos en tangentes y va a depender de la precipitación que tengamos en la zona. Si tenemos precipitaciones mayores a los 500 milímetros por año, va a variar, va a ser lo mínimo que vamos a poder poner son 3% de 2.5% de pendiente. Si es menor es 2% de pendiente. En otras palabras, si ustedes están desarrollando proyectos en la selva o la sierra, que las precipitaciones son fuertes entre los meses de diciembre a marzo, diseñen con 2.5% de pendiente. Otra zona donde no haya precipitaciones pueden utilizar 2% de pendiente. En algunos casos, si lo sustentan, he visto que se han diseñado hasta 3% de pendiente, pero lo mínimo que podemos hacer es 2.5. Esta es nuestra sección transversal, similar a la que hemos visto anterior. Tenemos el carril, tenemos la berma, un sobreancho de compactación, los taludes, una banqueta para corte, nuestros taludes de corte, nuestra banqueta de corte. Y la norma también me habla de valores para estos taludes de corte. Dependiendo del tipo de material, yo voy a tener estos valores. Si tengo arcilla, grava, tengo estos valores, arenas, rocas. Como ven, la roca, por ser un material más duro, va a tener un valor mayor, va a estar mucho más parado el corte. Roca suelta se va a ir tendiendo. La arena va a ser una de las más tendidas juntamente con la harina. Uno en uno significa 1 metro horizontal, 1 metro vertical, ¿no?
1 en 10 va a ser 1 metro horizontal, 10 metros en vertical. Para terminar, nosotros lo que acabamos de ver es un pequeño resumen de todo lo que es la norma, porque tenemos que conocer esta normatividad para hacer nuestro diseño. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos accidentes en la carretera que suceden por no haber hecho un buen diseño de carretera. Esta portada, esta noticia del comercio, es lo que nos habla de algunas realidades de nuestra carretera, porque tenemos carreteras diseñadas con muchos años de antigüedad, más de 20, 30 años, con normas diferentes a las que manejamos ahora, que son mucho más seguras que hace 20, 30 años. Entonces, tenemos que conocer nuestras normas para poder darle seguridad a nuestros usuarios y para poder nosotros como proyectistas salvar responsabilidades. Bueno, acá tenemos un caso emblemático que ha sucedido en Lima, donde no voy a discutir el motivo del accidente, pero quiero que vean cómo el vehículo invade el carril contrario y que cualquier momento puede suceder cualquier accidente en ese tipo de diseño de vía. Y también tenemos despistes. ¿Por qué tenemos que saber esto, señores? Porque nosotros como profesionales, como responsables del proyecto, tenemos también responsabilidades en caso de que haya algún tipo de denuncia por accidentes vehiculares. Si nosotros estamos respaldados por la norma dentro de nuestros diseños de carretera, vamos a tener un sustento de nuestro trabajo. Pero si no estamos respaldados por esto, vamos a pasar bastantes procesos judiciales que no se los recomiendo pasar a nadie, que nos pueden complicar un poco nuestro trabajo. Conozcamos nuestras normas de diseño, por favor, y démosle esa seguridad a nuestros usuarios de que van a estar transitando por una buena vía. Hice esta revisión rápida, no sé si tienen algún comentario, algunas consultas para aprovecharlos en este momento. Si no, para pasar al siguiente tema que ya es más práctico con el Civil 3D. A ver, ingeniero, vamos a hacer las consultas a los participantes, a ver si podrían opinar también o alguna consulta. Y ya el audio está habilitado para todos, para que puedan activar su audio. Si en caso no hubiera pregunta, a ver, dice, no está habilitado el audio. Qué raro, a ver. Ahora sí, disculpa. Ahora sí. Ya, ingeniero Hugo, ya está activado. Buenas, ingeniero Jerónimo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha, profesor? A ver, un ratito, parece que ha salido. No, tenía apagado el audio, sí, te he escuchado, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué hay? Justo acá en la tabla de los radios mínimos no encuentro, bueno, yo en la práctica, en las zonas rurales, en los centros poblados, o sea, haciendo camino para llegar a la punta del cerro, siempre decíamos que hay que hacerle un radio de 10 metros del eje, ¿no? El radio, y no encuentro, solo encuentro el más mínimo, 25 metros de radio. ¿Para qué condición estamos hablando? ¿Estás Trocha, hablando qué? trocha, ¿no? Trocha Carrozales, para llegar al pueblito más lejano, ¿no? O ahí tengo que usar 25 metros, como dice la norma, y no 10 metros, como lo hacemos en la práctica, ¿no? Mira, yo lo que he recopilado de la norma, como vas a ver, son básicamente las carreteras de primera, segunda y tercer orden. Para la carretera de cuarto orden, déjame ver, para las trochas carrozables, la norma tiene otro capítulo. Ya no lo he tocado ahora porque si no se me va a las 2 horas hablando de la norma porque hay bastante información. He tratado de recopilar todo. En la DG 2013 y 2014, si no me equivoco, conjuntamente con la DG, salió un manual de tránsito para
un manual de diseño para carreteras de tránsito menores, si no me equivoco, que era básicamente trochas. En este caso, las trochas lo han considerado se podría decir en orden, debajo de tercera clase. Forma parte de la DG, pero es otro capítulo aparte que no lo he tocado acá. Como puedes ver, las velocidades de diseño hablan hasta la carretera de tercera clase, no hablan de trocha. No está en mi recopilatorio, pero es otro capítulo aparte que si estarías interesado, te, te pediría que lo revises la norma. Hablan bastante cosas de otros sectores más, pero no, también está normado. Ahora, si es 10 de radio, te va a depender mucho de la topografía donde te encuentres, ¿no? Y los vehículos que van a transitar por esa zona. Entonces, por eso no lo ves en mi exposición de hoy. Ah, ya, gracias. Entonces, hay, pero esos son rurales. Gracias, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, buenas Profesor tardes. Jerónimo. Buenas tardes. Una consulta respecto a la clasificación por demanda, ¿no? Solamente como un tema gráfico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la autopista de primera clase, vamos a estar refiriendo a un separador central mínimo de 6 metros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cada uno de las calzadas debe contar con 2 o más carriles, ¿no? Si digamos, si fuesen 2 carriles, ¿no? Serían 3,60 metros, y ese separador va digamos, en el eje de la calzada, en el centro paralelo al eje longitudinal de la carretera, ¿así es? ¿Más o menos? Permíteme mostrarte con la sección transversal. Esta sección transversal, no sé si la estás viendo, Ya. ¿Cuál? la que está ahorita en pantalla. Ya, perfecto. La sección transversal es para una autopista. ¿No? La sección transversal es para una autopista. Ujú. Este es el separador central. Entonces, Ya. yo voy a tener un, un carril, una calzada, perdón, que va a ir en un sentido, Con 2 carriles. y voy a tener la calzada que viene en este otro sentido. Perfecto. Entonces voy a poder tener, en este caso del ejemplo, 3 son tres carriles, carriles, claro. son 3 carriles, y el Perfecto. separador central va a ir dependiendo de la autopista en la cual nos encontremos. Habíamos hablado que la primera autopista es de 6 metros como mínimo. Sí, Entonces, el segundo tipo de autopista varía entre 6 y 1 metro. claro. A ese separador central se refiere. O sea, ese valor central, en todo caso, en la autopista de segunda clase varía, puede ser de 6 metros o de 1 metro hasta 6 metros, ¿no? Y, Entre 1 metro y 6 metros, ya, así y es. solamente en la primera clase no baja ni sube, exclusivamente son 6 metros, Son ¿correcto? 6 metros. Muy bien, No sé perfecto. no sé si han transitado últimamente en estos últimos años por la carretera Panamericana Norte. Sí, En la Panamericana Norte se está haciendo un segundo carril en un lado de la carretera con este separador central, dándole ya una claro. clasificación de autopista a lo que antes era una carretera. Yo lo he visto entre Suyana y Piura, ¿no? Entre Suyana y Piura está ese separador central, o en todo caso, esa autopista, ¿no? De ese tipo. Así es. Yo Sería, cuando viajaba a Chimbote, había un buen tramo que ya estaba construido, pero habían tramos que le faltaban construir. Pero esa es la idea. ya, definitivamente, esa pista es de primera clase, ¿no? Porque tiene un separador central pues, de 6 metros, ¿no? Es- ¿Correcto? Esa pista ya es una autopista, Muy bien, perfecto, ya perfecto. no es carretera. Ahora, si es de primera o segunda clase, no lo sé bien porque no conozco el ancho, pero pareciera que fuera de primera porque tenemos un ancho bastante considerable en esos sectores. Exacto. Y, Muy bien, y- gracias. y si me dejan opinar un poco sobre la carretera, no estoy hablando en contra de ese desarrollo, pero si ustedes se han dado cuenta, la carretera antes tenía un solo carril. Pongamos que antes era este carril y estaba diseñado para los vehículos en este sentido y en este sentido. Entonces mis curvas iban diseñadas para estos vehículos.
Ahora yo estoy construyendo una carretera en este lado. ¿Qué significa eso? De que actualmente en este carril yo tengo, perdón, en esta calzada yo tengo 2 carriles en este sentido. Cuando yo he diseñado para este carril, bombeos para el otro sentido. No sé si me dejo entender. Entonces yo tengo curvas que están diseñadas para el otro sentido de la vía. Puede haber algún tipo de repercusión en el tránsito. Entonces, si tú manejas hacia el lado, en la vía antigua, si tú manejas pegado a la parte interna, en las curvas no te metas con toda la velocidad de diseño, porque puedes tener alguna sorpresa. No está diseñado para ese sentido de la vía, estaba diseñado para el otro sentido de la vía. Sus diseños son diferentes. Eso solamente como comentario de lo que tenemos. Entonces, estimados alumnos, si no tenemos más consultas, el tema es muy importante. Quería empezar con esto antes de meternos a otra cosa, porque lo demás que vamos a ver ahora, el programa, el civil, es dibujo. O sea, ustedes lo van a conocer con la práctica, van a tener personas que lo van a conocer, que lo van a hacer de repente por ustedes, como ingenieros, como gerentes de proyectos. Pero si nosotros no manejamos esta normatividad, no vamos a saber con qué hacer nuestro diseño. Eso era lo que yo quería resaltar, por eso mi primera participación era este tema. Si no hubiera más preguntas, podemos empezar con la parte práctica. Buenas tardes, ingeniero. Les saluda Renzo. Sí, buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero Jerónimo. ¿Me escucha? Sí, le escucho, buenas tardes. Bien, ingeniero. Por mi parte tengo algunas inquietudes acerca del tema de curvas. Digamos, ¿qué criterios o parámetros debería tener en cuenta para elegir, ¿no? Si se debe poner una curva circular o una curva de transición, ¿no? Las espirales, ¿no? ¿Qué debería tener en cuenta para estar seguro, ¿no? O cómo los elijo, ¿no? Bien, esta imagen que tenemos es la representación de la curva espiral. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo esta tangente, estamos hablando de la planta, y si yo mando una curva, me va a mandar esta primera curva que tenemos en la parte de afuera, ¿no? Ujú. Pero ¿qué puede suceder? De repente mi topografía no me permite ejecutar eso. ¿Qué pasa si yo acá tengo este precipicio? Recuerden que nosotros tenemos carreteras de desarrollo que normalmente son así, ¿no? Entonces, de repente no me permite ejecutar eso. ¿Qué pasa si yo tengo por acá propiedades? Entonces ya tengo limitantes para ejecutar. La curva en espiral, ¿qué es lo que me genera? Que la curva inicial se traslade más al interior y no me afecte tanto en la construcción de este lado. Y voy a tener que enlazarlo con espirales. Entonces tengo mi tangente. A ver, permítame. Tengo mi tangente. Tengo la espiral y tengo la curva. La espiral de salida de nuevo y la tangente. De esa manera yo voy a poder unir estos 3 elementos. Como ves, invade menos las zonas aledañas. Como te comenté, si tenía acá un precipicio, ya no voy a estar pegado al precipicio. Si tengo propiedades, no les voy a afectar mucho a las propiedades. Entonces, lo primero que te va a dar qué voy a usar, la definición de qué voy a usar, es las condiciones topográficas que vas a encontrar en tu carretera. Entonces, con eso de ahí tú vas a ver qué solución le das. Si no pasa por ninguna de estas 2 soluciones, ya pasa por algún tipo de expropiación o alguna otra cosa más. Eso es lo que yo te podría explicar, ¿no?
Ok, ingeniero, adicional justo a las curvas, en caso de las espirales, ¿cómo se hace el desarrollo de la transición del peralte? En el caso de las espirales, ¿no? ¿Se empieza desde el inicio de la espiral o recién en la curva misma? No, hay porcentajes, pero la transición se tiene que dar en la longitud de la curva, perdón, en la longitud de la espiral. Hay porcentajes que no dicen la norma, no lo copié, pero para curvas circulares el 70% es en la tangente y el 30% en la curva. En transición se tiene que dar en casi toda la longitud de esta longitud de la transición. La norma también nos aclara eso. Ok, ingeniero, entonces sería cuestión de revisar las tablas nada más en detalle, ¿no? Sí, sí. Yo les pediría de que se metan en el tema. Si se van a dedicar a carreteras, que es un tema muy interesante, les recomiendo de que se empapen de la normativa. Eh, He tratado de reducirlo lo más posible, ya tenemos un poco más de una hora hablando solamente de este tema, he tratado de reducir la normativa. La normativa, esta DG 2018 es muy grande, 300 hojas si no me equivoco, y tiene muchas cosas que nos aclara. Hay unas cosas que también nos deja un poco en el vacío comparando con otras normas, pero si se van a meter al tema de carretera, empápense de la normativa nacional y de algunas normativas internacionales que puedan conseguir, como las AASHTO y las que existen, ¿no? Que básicamente es con la cual nosotros hacemos referencia a nuestras normas. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? Anthony Latoche le saluda. Quería hacer una consulta. Mire, ¿qué nos podría hablar o decir acerca de las curvas compuestas, ¿no? ¿Qué es lo que nos menciona la DG referente a ello? Ya que si entramos a tallar dentro de Civil 3D, hay varios procesos que se hacen para generar una curva compuesta, ¿no? ¿Y cuál sería el radio, qué radios utilizamos para agregarlo al software, ¿no? Y también para el diseño, ¿no? Para el diseño, ¿qué agregaríamos, ¿no? Quisiera saber cuáles son sus conceptos, ingeniero. Muchas gracias. La curva compuesta se nos va a presentar en los sectores en donde no puedo hacer una curva circular, una curva espiral. Básicamente, no lo tengo ahorita a la mano, en algunos casos se compone por dos curvas circulares de diferentes radios. En algunos casos es una curva con un sentido y la curva con otro sentido. Entonces hay varias situaciones. ¿Por qué lo voy a aplicar? Básicamente por la teoría, por las condiciones topográficas de la zona. Entonces, si yo tengo curvas de desarrollo, por ejemplo, voy a tener que poner de repente dos curvas con radios diferentes para poder generar ese desarrollo. En todo caso, como cada curva tiene su propia característica, habría que identificar la velocidad de diseño con la que vas a trabajar y cuál es su radio mínimo. ¿Ya? Definitivamente en esas curvas se presenta un fenómeno que es que el vehículo va a bajar la velocidad, no va a llegar a la velocidad de diseño. Para poder entrar a una curva y salir a la otra va a bajar un poco su velocidad. Pero no significa de que vas a cambiarle sus radios mínimos. Entonces yo te recomiendo que cada caso de curva que vas a tener, porque son dos curvas diferentes a pesar que están juntas, las evalúes como curvas solas, con sus propios radios, y eso cumple, estamos dentro de la norma. Si en el caso no cumpliera, hacer una justificación adecuada de por qué no cumple o ver qué otro tipo de solución se podría poner. Va a depender mucho de la condición las condiciones topográficas en las que te encuentres, ¿no? Eso como concepto general. Ahora, la aplicación en el civil también pasa por ponerle dos tipos de radios a las curvas. No le he visto más problema que eso, ¿no? No Ya. sé si con eso te aclaro un poco el tema. Básicamente son conceptos generales que uno te puede dar, pero va a depender mucho de la situación topográfica en la que nos encontremos.
Copiado, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, estimados participantes, les agradezco por las preguntas. Quisiera dar pase a la primera parte de lo que va a ser el diseño geométrico, utilizando el programa Civil 3D para ir avanzando con estos temas. De verdad que este tema de la normatividad es muy amplio. Les recomiendo que avancen con la lectura de las normativas para poder tener el conocimiento necesario, porque ustedes van a ser futuros proyectistas, futuros especialistas, gerentes, y necesitamos conocer estos temas de normatividad. No, voy a dar pase a la segunda parte del curso. Quiero hacer un ejercicio rápido, bueno, rápido, van a ser como 4 horas del tema del diseño geométrico de carretera aplicando el Civil 3D. La intención del curso no es conocer todas las ventajas del programa, ¿no? Para poder llevar un curso toma como 4 o 5 semanas de cursos, pero he tratado de compilar lo más rápido posible todas las ventajas que nos da este programa. No es el único, no es el único programa. Ahora en el mercado existen varios. También he escuchado del Instra. No lo conozco, no lo he utilizado, porque el Civil 3D es uno de los que hay, perdón, es uno de los programas que más usados los programas de Autodesk son los que más usados son en nuestro país, así que por eso tengo más conocimiento del Civil. Y quisiera presentarles un diseño con algunas consideraciones. Entonces, voy a tratar de avanzar. Si ustedes me pueden seguir, se les ha pasado el archivo 01, curva de nivel checa 1. Este archivo son curvas de niveles. Con el Civil 1 puede desarrollar superficies a partir de diferentes elementos. En este caso vamos a desarrollar curvas de niveles de un proyecto que estábamos trabajando. ¿Qué es lo que me tengo que asegurar para que funcione mi curva de nivel? Que estén con elevación. Y estas curvas de nivel tienen una elevación real, en este valor de acá, va a funcionar el diseño. Pero si una de estas curvas estaría mal, puede perjudicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una superficie. El programa tiene una paleta de herramientas en el cual me aparece estas opciones. Voy a anclar. Si yo tuviera puntos de topografía, tendría que utilizar estas opciones. Pero en este caso lo vamos a hacer de otra manera, con las curvas de nivel. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Generar mi superficie. Clic derecho en superficie, crear superficie. Lo dejamos como Team Surface, me da algunas otras opciones. Y acá le tengo que poner el nombre a mi superficie. Vamos a poner terreno natural. Le damos OK. Tenemos generado la superficie. Pero todavía no tiene información en esta superficie. Entonces, como les decía, yo puedo ponerle puntos, puedo ponerle bordes, puedo ponerle contours, que son curvas. Y en nuestro caso, vamos a generarlo con curvas. Clic derecho, adherir, me pide un nombre, curvas. Dejo los valores determinados, le doy OK.
y selecciono. Una vez seleccionado, clic derecho y se generó la superficie. Como yo sé que se ha generado la superficie, estos botones empiezan a aparecer como una identificación. Vamos a tener un error, veremos qué pasó. Voy a ocultarla. Cuando selecciono este valor, me dice que se ha seleccionado. Vamos a ver por qué no aparecen las curvas. Clic derecho. Estilos. Y acá deben estar apagados en estilos yo tengo una opción display en donde yo puedo visualizar, además de algunos puntos, la triangulación, los bordes, la curva mayor y la curva menor. En esta misma ventana yo le puedo cambiar algunas consideraciones. Por ejemplo, quiero cambiar el color de la curva menor. Le doy a aplicar. Mis curvas menores han cambiado de color. ¿Sí? Si quiero ver la triangulación, esa es la triangulación que tengo. Cuando tenemos levantamientos grandes, yo les recomiendo que den una revisada a la triangulación, cuando es nube de puntos, porque en algunos casos el programa lo triangula y no es lo que realmente figura. Bueno, en este caso de las curvas de nivel, no lo vamos a revisar porque la triangulación es bastante grande. ¿Qué es lo que normalmente sucede en campo, ¿no? Se hace un replanteo, se hace un seccionamiento y el topógrafo nos da los puntos en las secciones y esas secciones van a figurar acá en nuestro levantamiento. Entonces, esa triangulación de las secciones, denle siempre una revisada cuando puedan para tratar de adecuarnos, de que se refleje el levantamiento que ha traído el topógrafo en nuestro trabajo. Voy a ocultar la triangulación porque si no se me vuelve muy pesado. Y en algún momento voy a ocultar también las curvas de nivel si es que se pone un poco pesado el programa. Si quisiera trabajar las curvas de nivel, contour, vengo a contour en intervalo. Acá me dice que mi intervalo menor es 2, digamos que le pongo 1, automáticamente se cambia a 5, mi intervalo menor, perdón, mi mayor intervalo, le pongo a aplicar y las curvas se regeneran a la separación que yo quisiera ver. Entonces, con esta opción yo puedo manejar mis intervalos. Y en esta opción, en esta ventana, también voy a ver, muchas veces el Civil nos da diseños muy bruscos, muy esquinados. Entonces, para dar una apariencia un poco mayor a curvas, tengo que utilizar esta opción. Y con esto lo voy un poco mejorando la curva, mejorando la apariencia de la curva, para que no se vea tan esquinado en alguna zona. Ustedes ven aquí que se desaparece un poco, es por lo pesado que a veces es este programa, pero no es que se desaparezcan las curvas están ahí. Entonces, como ven, si yo selecciono la curva, aparece aquí una celda nueva, una pestaña nueva, Team Surface, que me da todos los comandos que yo pudiera utilizar para la superficie.
Esos comandos también los voy a encontrar por este lado. Surface Style, acá está la paleta de display que habíamos visto. La paleta de contorno, de las curvas. Entonces, tengo 2 o 3 opciones para poder llegar a este nivel. Hay muchas otras formas más de generar. En este caso vamos a utilizar esto. Lo que quería que me confirmen es si están siguiéndome con el programa o solamente van a visualizar para saber la velocidad con la que voy avanzando. Visualizando, luego el video lo veo en el Face y lo practico. Correcto. Entonces, también les he alcanzado un Excel que nos va a servir como una ayuda para... Un Excel que nos va a servir como una ayuda para este ejercicio. En este Excel les estoy presentando algunas características. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer va a ser una carretera con 330 de carril, 50 de berma, bombeo 2.5, velocidad de diseño 50, peralte de 8, pendiente longitudinal de 8% como máximo. También tenemos la otra pestaña que es el cuadro de elementos de curva de un sector de esta carretera. Tenemos la nomenclatura, los radios, longitudes de curva, el PI, las coordenadas del PI, el bombeo, el sobreancho y el sentido de curva para que me ayude en mi diseño. Entonces, una vez que yo tengo mi superficie, lo otro que tengo que hacer es ubicar el eje. Si yo soy proyectista, tengo la libertad de ubicar mi eje en donde mejor se acomode mi topografía. ¿Sí? Entonces, si yo fuera proyectista, podría decir esto. Voy a hacer que mi eje empiece aquí. Puedo avanzar así, generando mis curvas necesarias para mi proyecto, ¿no? Rápidamente, claro que esto pasa por una revisión mucho más certera de la que estamos haciendo ahora. Pero si yo fuera proyectista, tengo esa libertad. Puedo hacer mi diseño. Si yo soy contratista, si soy ejecutor, tengo que hacer mi replanteo. ¿Qué voy a replantear? Voy a replantear los planos de la carretera que voy a construir. Los planos de la carretera que voy a construir ya tienen una planta, perfiles y secciones transversales definidas. Y tengo que dibujar esas secciones transversales. Tengo que dibujar ese eje. Ese eje va a pasar por un sector y va a tener tal radio, tal longitud de tangente, el PI va a estar en tal punto. Esos datos los he sacado, para este ejemplo los he sacado en este cuadro. Este cuadro sale de los cuadros de elementos de curva de una carretera. Como ven, nosotros tenemos los PIs de esa carretera y tenemos las coordenadas de esa carretera. Y yo puedo plasmar eso en mi topografía. ¿Qué es lo que normalmente hago yo? Esta función se llama concatenar.
jalo o reúno en una sola celda las características de otras celdas. Entonces, las curvas, las coordenadas norte, este, las tengo de todos mis PIs y tengo también del cero, del inicio del tramo. Las voy a copiar con la función polilínea, y las voy a pegar en esta barra, en la barra de comandos del civil, las voy a pegar. Y como ven, se dibuja el eje. Le he puesto la capa eje para identificar. Se dibuja mi eje. ¿Qué quiere decir? De que cada uno de estos puntos que tenemos aquí corresponde a un PI de mi replanteo. De esa manera yo tengo replanteado, ubicado los PIs de mi carretera que voy a replantear. Hasta ahí, un poco de AutoCAD, ¿no? Salimos de acá. Con ese eje replanteado ya tengo que generar el eje de mi carretera. Entonces, el civil me da varias opciones para diseñar alineamientos. El civil le llama alignment. ¿Ya? Entonces, yo tengo un eje que es la polilínea. A esta polilínea le tengo que hacer un alineamiento. Alignment, create align for object. Seleccione el alineamiento. ¿Y qué va a pasar? No se ve mi barra de comandos. No se ve la barra de comandos, ahorita lo voy a corregir eso. Pero el civil me pregunta si este sentido es el sentido que yo quiero para mi carretera. Y me da una opción para corregirlo. En este caso, sí es el sentido que yo quiero en la carretera. Si no, me da la opción que dice reversa, para que el sentido sea inverso. Este es el sentido que yo quiero para la carretera, entonces le doy Enter. Me va a salir la pestaña Create Alignment for Object. Le tengo que dar un nombre, eje de vía, la estación con la que voy a empezar, la progresiva con la que voy a empezar, el estilo, en este momento solamente tengo estándar, el label, las etiquetas, tengo estándar, y aquí me dice adherir curvas entre cada tangente, me da un radio de 200. ¿Qué significa eso? De que en cada intersección de tangente que hay, el programa me va a generar un radio de 200. Como hemos visto en nuestro cuadro, cada tangente tiene un radio diferente. Vamos a dejarlo así para que se genere. Me dice si quiero borrar los elementos existentes, si quiero borrar esa línea original. Yo no acostumbro borrarlo, después los elimino lo que no necesito. Y después me habla de los criterios de diseño. Me habla de mi velocidad de diseño. Aquí habíamos visto en el Excel que era 50 kilómetros. Por ahora vamos a dejar esto así, que son los criterios de diseño. Básicamente, si yo pongo acá, vamos a ponerlo. Si yo pongo acá, le doy un reglamento del cual yo guiarme. En este caso es el AASHTO 2011. Y quiero buscar otro. Entro acá, yo ya debería tener acá mis reglamentos cargados. Generalmente vienen con reglamentos básicos de
de las ASTOS internacionales. Uno se tiene, si estás interesado en el programa, puedes generar tu propio normatividad. En este caso me han pasado una que es de 2018, no lo he verificado, por eso no lo uso mucho, pero dejémoslo como está por ahora y con esto de acá definido le damos un OK. Se cargó mi alineamiento. Ahorita está un desorden, vamos a corregirlo eso. Entonces mi eje ya está cargado. Como hemos visto, hay curvas cada 200 metros, porque eso lo hemos puesto automáticamente. Entonces vamos a corregir este alineamiento que está un desorden. ¿Por qué está un desorden? Por ejemplo, miren las progresivas, 36 más 30. Acá tiene que ser 3 más 630. Las cotas no se aprecian. Una de las cosas que en cierta forma es una ventaja y a la vez un poco pesado del civil es que trabaja con etiquetas. Hay que generar estas etiquetas, si no las tienes, si no las puedes conseguir. Es un poco pesado al inicio, pero si tú los conoces, te facilita un montón de cosas. Cada cosa, en el AutoCAD nosotros podíamos poner un texto o algo, pero acá en el civil hay que generar su propia etiqueta. ¿Dónde lo genero? Selecciono el eje. Cuando yo selecciono el eje, acá aparece un nuevo elemento que dice Alignment, eje de vía. El eje de vía es el nombre que le hemos puesto. Además de eso, en nuestro cuadro de trabajo, Tool Space, aparecen los alineamientos que yo voy a ir creando. Y aquí está el eje de vía que acabo de crear. Hasta ahora solamente aparece el eje de vía. Después se va a ir llenando este cuadro. Entonces, yo puedo entrar haciendo clic derecho, salen las opciones, las mismas opciones que van a salir cuando yo en el alineamiento hago clic derecho. Entonces ahorita vamos a entrar a labels. Labels son las etiquetas que tenemos acá. Esta es la parte un poco pesada que les digo, pero si nosotros la conocemos, no se nos debería complicar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos estación mayor. Como ven, solamente tenemos uno. Voy a generar una copia de esto para poder trabajar sobre eso. Vamos a ponerle mayor. Y esto de acá lo voy a editar. ¿Qué es lo que puedo editar? Primeramente voy a editar, este es un visor. Primeramente voy a editar la forma como está etiquetada. Acá me va a decir, esto que nosotros vemos 0 más 30, tiene que ser 0 más 0,30. Entonces acá yo le voy a decir eso. Este más de separación tiene que ser en la tercera. Y lo voy a poner con 0 decimales para que sea redondeado. Entonces, lo adiciono. OK. Aplicar, aceptar. OK. Aplicar. Vamos a poner las estaciones mayores a cada 50 y las menores también a cada 50. Ya tenemos corregido lo que es las mayores. Pero ahora, normalmente nosotros lo diseñamos con una pequeña línea aquí en el medio. También se puede poner. De la misma manera, entro aquí a mayor, Edit Current Selection. No tengo más opciones acá, entonces tengo que generar una nueva line. Estaca le voy a llamar.
va a tener una longitud de 3, un ángulo de 90. Como ven, ahí se va dibujando la estaca, pero la estaca va a salir todo fuera. Entonces, si le pongo 3, le tengo que poner la mitad para adentro. Si le quiero cambiar de color, vas a poner un color celeste. Le damos a aplicar y aparecen las estacas que no teníamos antes. Y estaría corregido nuestro lineamiento. Ahora lo otro que tenemos que corregir son los elementos de curva. De la misma manera, geometric point. También tenemos estándar, no hay más opciones. Vamos a generar una copia. Geometric point. Estacas. Y le doy un edit. Acá vemos cómo está nuestro visor. Y este cambio lo vamos a hacer. Todos los cambios se hacen acá en la pestaña Layout. Entonces, cambio la pestaña Layout. Entro acá. Selecciono esto. Este de acá sí puede estar con decimales, porque las curvas a veces no están en números enteros, pero tenemos que asegurarnos de que sean 3 decimales. Perdón. Ya tenemos corregido. Tenemos corregido nuestros curvas. Algunos diseños también lo consideran a cada metro, a cada kilómetro, su estacado. También lo podemos hacer. ¿Dónde está el kilómetro? El kilómetro está acá. De la misma manera, Edit Alignment. En este caso tenemos que generar un nuevo tipo. Para eso, en este caso va a ser Major Station. Nos quedamos con el estándar, le ponemos adherir y figura acá. Modificamos este estándar, creamos una copia, kilómetro. ¿Qué es lo que voy a cambiar? El texto. Entonces, ahora le voy a poner Enter y le voy a poner un km, kilómetro. En este caso yo necesito que esto sea 0 decimales y 3 delante del signo más. Ok. Ya tenemos la forma como es el kilometraje. Para darle alguna más a visualización, le ponemos la visibilidad, le vamos a poner un círculo. Y esto lo tengo activado como falso, no se va a visualizar. Le cambiamos el color. Podemos cambiar el color al texto. Y podemos agregar la línea anterior. Línea. Vamos a darle 30 metros. Ay, con ángulo de 90. En este caso no le damos 10, le damos 0 porque queremos que aparezca acá al final.
Y para que aparezca ahí al final, el texto tiene que estar ubicado en 30, al final de la línea. Para darle la uniformidad, la línea también le vamos a poner de rojo. Pero este kilómetro tiene que aparecer cada 1000 metros. Entonces ya tenemos nuestro destacado. Nuestro destacado en el eje, cada kilómetro y en las curvas. Para lo otro que tenemos que hacer es generar las curvas de acuerdo a estas características. Entonces, para la primera curva yo tengo 30 kilómetros de radio, 30 metros de 3000 metros de radio. Y esto lo desarrollamos de la siguiente manera. Una vez que seleccionamos el eje, nos da varias opciones. Te voy a elegir el editor de geometría. Este editor de geometría me da las opciones de generar tangentes, de insertar PIs, de eliminar PIs, insertar curvas. Voy a utilizar este view. ¿Pasó? No, se fue acá al final. Esta vista me da todas las curvas que yo tengo generadas. Me da las vistas que tengo generadas, las estaciones y las radios, y los radios, perdón. Entonces, como a todo le habíamos metido 200 metros, aparece 200 metros. Tenemos que corregir. ¿Corregirlo con qué? Mi primera curva era 3000. La segunda curva es 3000. La tercera curva, 750. La cuarta curva, 750. Entonces voy a empezar a colocar la información que tengo acá. ¿Y cómo yo sé de que estoy en la curva correcta? Por las progresivas. 6 más 283 debe decir esto. La curva 5, su PI 6300. Entonces estoy en este rango. Entonces tenía 500. 2000. 1000. 750. 500. 750. Acá algo. Aquí algo ha pasado, no estoy con todas las curvas. 300, 300, 700, 700, 500, 2000, 1000, 150. Ya. Algo ha pasado con el cuadro, de repente no copiado la última curva. Pero, nada, ya es mejor. Pero de esta forma yo corrijo mis radios. Ahora que me voy a la curva, la primera curva está en el kilómetro 3. Ya tengo el radio con, perdón, la curva con el radio que requiero.
Antes esta curva era de 200 y ahora ya lo tenemos con 300. Igual todas las curvas. ¿Qué información necesito visualizar en la curva? El PC, el PI, el PT. ¿Sí? En este ejemplo son curvas circulares. De esta manera yo puedo ir replanteando todo el trazo, diseño geométrico de un expediente técnico que voy a ejecutar. Entonces, no sé si está claro hasta ahí, porque como ya son las 6, no quisiera avanzar porque me voy a quedar corto y ya para dejar todo para la siguiente clase. Les consultaba si les ha quedado claro hasta este punto. Sí, estoy. No, si no hubiera ninguna consulta, damos por terminado la participación de hoy. Mañana continuamos con este diseño. Ya tenemos otras actividades que desarrollar más adelante. Y las dudas, consultas que tuvieran, las podemos aclarar mañana al inicio o en el transcurso de la clase. A ver, estimados participantes, a ver si hubiera preguntas para que el ingeniero lo pueda absolverlo. Ya, si no hubiera preguntas, entonces el día de mañana a las 10 de la mañana estamos retomando con la sesión número 2. Y con respecto a este video, esta noche se los envío a su correo mediante un link de descarga, ¿no? Entonces, ingeniero, mañana lo estamos esperando. La sesión 2 es, ¿de qué trata, ingeniero? A ver si también lo pueda... Vamos a continuar con el diseño de esta carretera. La ¿Ya? intención es tratar de terminarlo hasta lo que son secciones transversales utilizando el programa Civil 3D. Entonces mañana va a ser puro programa. Si alguien quiere acompañarnos, puede tener los archivos abiertos, pueden avanzar con lo que estamos haciendo hoy día, con los archivos que les hemos dejado. Y mañana va a ser pura aplicación del programa en el diseño de una carretera. Ya. Ok, ingeniero, entonces lo esperamos mañana a las 10. Gracias. Buenas Listo, noches. gracias a ustedes, gracias por participar.